Advertencia: los relatos, opiniones e historias de los participantes de este programa no corresponden necesariamente a Sentido Poco Común o a Ripsan Studios. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan bajo la supervisión de un adulto. La empresa no se hace responsable de daños colaterales o traumas que los relatos expuestos en este programa puedan llegar a causar. Buenas noches, raza, ¿cómo están? Bienvenida a toda la gente de todo el globo terráqueo. Nos encontramos nuevamente en su podcast favorito, Sentido Atroz. Aquí en mesa estamos Keke Santos, mi nombre es Mau Rivera. Hermanito, ¿cómo andas? Bien, amigo, muchas gracias. Tranqui, relajado, pero bien, amigo, todo tranquilo. Una nochecita bastante calurosa, güey. Sí, amigo, es una noche calurosa, es una noche que se presta, güey, para contar un nuevo relato de terror, güey. Sí. De hecho, hace rato mientras estábamos grabando, mientras estábamos armando el set, nos sacaron un pedito por ahí. Vimos de dónde venía, pero sí nos sacaron un sustito. Son de esas cosas que se caen de la nada, güey. Sí. Y dices, verga, güey, ¿cómo se cayó? Ya después le encontramos la explicación, porque sí hubo una explicación sí, hubo a lo una sucedido. explicación, exacto. Pero sí te sacó un por pedo, unos güey. segundos sí nos sacó un pedito, güey. Creo que eso nos preparó para esta rica nochecita de relatos e historias. Hablando de esto que nos sucedió, amigo, digo, de la nada se cayeron cosas, güey, pero ¿tú en algún momento tendrías miedo, güey, si, no sé, güey, empiezas a escuchar voces, güey, o las cosas en sí se empiezan a mover por sí solas? ¿Te sacaría un pedillo, güey? Sí, güey, sí, evidentemente sí. Sí, creo que no me considero para nada valiente en ese aspecto, güey. O sea, sí, no soy de las personas que dicen, si me llega a pasar algo así, si llego a tener algún suceso sobrenatural, ya podría manejarlo, no, güey, ni de pedo. O sea, sí me asustaría. No sé si saldría corriendo, güey, o si solo me haría bolita y esperaría que todo pasara. Pero evidentemente sí tendría demasiado miedo, güey. Te lo comento porque el día de hoy tenemos una historia peculiar, güey. Hasta el momento hemos tenido solamente relatos de gente que de la nada ha tenido encuentros o sucesos con algo paranormal. Sí. Pero la historia que tenemos el día de hoy, güey, es que ellos mismos están provocando esta situación, güey. Sí, es que de hecho creo que sí hay que hacer esa diferencia, güey. Es una diferencia abismal cuando los sucesos paranormales o eventos paranormales, sobrenaturales, te suceden de la nada, güey, ¿no? Que pues, prácticamente tú no lo pediste, tú no decidiste, pero estás en el momento equivocado, en el lugar equivocado y te sucede, ¿no? Y una diferencia abismal cuando tú provocas que eso te pasa, ¿no? Y sí, la historia que traemos el día de hoy va mucho de la mano con eso, porque pues sí hay mucha gente, güey, que evidentemente se dedica a esa parte de la brujería, que a veces tratan de tener contacto o relación con objetos que saben, güey, que se prestan, ¿no? Que son un portal para ese tipo de energías. Y la historia que traemos el día de hoy, pues habla, más bien tiene mucha referencia acerca de eso. Es una historia de una familia que jugó a la Ouija. Sí, la Ouija, güey. Sí. La Ouija, eso o ya sea, está muy cabrón, es algo pesado, güey. Sí, o sea, sí. Es un tema fuerte. Yo creo que de todos los artículos, güey, de los que la gente sabe o tiene conocimiento acerca de objetos embrujados, objetos que son un portal para objetos que abren ese portal hacia una dimensión desconocida, creo que la Ouija, güey, es la única a la que nadie ha puesto en duda. Yo no he escuchado a alguien que me diga, no, güey, la Ouija es un juego, es irreal, no abre portales. No, güey. Personas incluso muy escépticas
llegas a este tipo de situaciones sobrenaturales y paranormales, en cuanto les mencionas la Ouija, es de no creo, pero respeto. Sí, claro. Mejor güey. hasta ahí. Creo que hasta nosotros, güey, que somos Sí. como muy escépticos a ese pedo, nos presentan una Ouija aquí enfrente y nos dicen, juégale. No. Mi respuesta sería que no, sí, güey. un rotundo y tangente no, güey. Ahorita creo que ya conocemos más los riesgos, las vibras, güey, que Sí. puedes estar tocando por ahí. A lo mejor la familia que jugó en su momento no dimensionó a qué grado podía llegar un suceso por mover ese tipo de vibras. Sí, es que creo que nunca dimensionas, ¿no, güey? Porque incluso nos pasó mucho de niños, no sé si a ti, güey, a mí me pasaba mucho de niño, que ya sabes, llegaba el típico amigo, la típica amiguita, que, güey, vamos a jugar esto, porque lo vi o me lo contaron, ¿no? Y por curiosidad vas y lo intentas. Nunca jugué la Ouija, güey, nunca. O sea, creo que sí, desde que tengo uso de razón, relacioné ese artículo con cuestiones paranormales y sobrenaturales. Nunca la jugué, pero sí llegué a jugar otros jueguillos, güey. No sé, había uno muy famoso, güey, no sé si te puedo verlo o conocerlo, uno de unos lápices. Que se ponían en rectángulo Sí, y tú juntabas otro rectángulo, ¿no? Ajá, Y le ajá. tenías que dar vuelta con los colores y, Ajá, y le hacías exacto. preguntas, Sí, ¿no? güey. Y- Yo lo conocía como la gitana. Y tenía una prima, bueno, tengo una prima, que era la que siempre llegaba, güey. Siempre llegaba de alcahueta y vamos a jugar gitana, vamos a jugar gitana. Y ahí estábamos con los pinches colores, güey. Y pues no mames, de morrito sí te saca un pedo que esas madres se mueven, ¿no? Espero que haya una explicación. Nunca lo he buscado. Pero llegué, por ejemplo, a experimentar con este tipo de cosas, güey. Ya la parte de la brujería, creo que sí, de la brujería, la ouija y eso. Sí, ya no, güey. Es que son palabras eso mayores, güey. Sí, Creo ya que- son palabras que pesan, güey. Digo, la gente que hasta el día de hoy juega en eso es porque realmente quiere mover algo, güey. Realmente quiere alguna respuesta en concreta, sabiendo que puede incluso hasta tajantemente, güey, vender su vida para obtener las respuestas o lo que Sí. está buscando. Y es que yo creo, güey, que la Ouija es la madre de los portales, es la madre de puertas, güey. La Ouija es la puerta madre, es la puerta que abres y no tienes conciencia, no hay dimensión de lo que esté del otro lado, güey. Entonces yo siento que el ya jugar a la Ouija, desconozco, no estoy hablando como experto, habrá gente que nos diga, no, pues es que la Ouija solamente es un portal y demás, pero a mí, desde mi perspectiva, siento que la Ouija es ya abrir la puerta madre, güey. O sea, es abrirle el zaguán de par en par, porque sepa Dios quién vaya a estar del otro lado. Exactamente, güey, porque nunca sabes quién está del otro lado. Si Exacto. supieras quién está del otro lado, a lo mejor y dirás, bueno, la juego o no la juego, pero creo que te tienes que presentar y la Ouija se tiene que presentar a ver qué espíritu es el que te está contestando. ¿Crees que sea un espíritu o crees que ya sea manda más el que está del otro lado? Yo siento que es un espíritu porque las experiencias o más bien relatos que he llegado a escuchar de gente que juega a la Ouija, no es el mismo espíritu el que contesta, güey. Si no, sería el mismo espíritu para todos. Buen punto. Yo sí he llegado a pensar, güey, que quien está detrás del otro lado de la puerta o detrás de la Ouija, sí es ya manda más. El chingón de allá abajo y por eso es que sí respeto mucho ese pedo, güey. O sea, sí creo que bajo ninguna circunstancia yo le entraría a jugar a la Ouija, ¿no? Pero hay mucha gente que lo ha hecho, como la familia que comparte el día de hoy con nosotros su experiencia. Y estaría chido, ¿no? Que si alguien más lo ha hecho, güey, nos comparta su historia, nos comparta cómo fue su experiencia. Aquí hay dos partes, güey. Una parte es el jugar la Ouija y hay una parte de consecuencias, güey. Entonces, si la gente nos quiere contar tanto su experiencia jugando como las consecuencias que ha tenido, Sí. pues adelante, güey. Sí, son para que sea bienvenidas. complementario, ¿no? Para que se Exactamente. complemente. Sí, porque creo que sí, justo tienes mucha razón. Siempre se divide en esas dos facetas. La primera es cuando la juegas, porque la experiencia jugándola es una, y creo que ya la parte de las consecuencias que trae el haberla jugado. Esta historia nos las manda nuestra suscriptora Grace. Vamos a ver qué tiene para contarnos esta nochecita de terror. Dale, hermanito, empecemos. Hola amigos de Sentido Poco Común, mi nombre es Grace y quiero compartir con ustedes un suceso escalofriante que experimentamos en familia y que nos causó mucho terror. Me gustaría que lo compartieran en su sección Sentido Atroz, ya que es una experiencia tan aterradora que no quisiera le pasara a nadie más. Gracias. Vamos a ver qué tiene Grace para nosotros. Comenzamos. Esta es mi experiencia con la Ouija. Voy a contar la historia más bizarra que me ha sucedido, más escalofriante, aterradora y que me llenó de miedo esa noche, esa semana, ese mes y probablemente todo ese año. En su momento la experiencia resultó horrenda.
pero al paso del tiempo y con los avances tecnológicos, he intentado encontrar alguna lógica a lo sucedido, aunque después de eso, hasta hoy, no he encontrado nada parecido. Se trata de una ouija electrónica. Sucedió a principios de los años 90, cuando no existía el internet, ni redes sociales, ni PCs, ni celulares en los hogares mexicanos. Los videojuegos eran rudimentarios. Entonces, cualquier nuevo aparato electrónico que no fuera una TV o radio resultaba toda una novedad o curiosidad. Por eso es que cuando a un primo mío le prestaron en la prepa una ouija electrónica, algo parecido a una tablet de hoy, pero con teclado aparte, resultó toda una novedad. Gustoso la llevó a su casa y la mostró, y jugó con otros primos y mi hermano. Quedaron tan sorprendidos con ella que querían que más personas la vieran y jugaran con ella. Mejor dicho, otros primos de confianza, entre ellos yo. Mi hermano me dijo que la llevarían a casa de mi abuelita y que ahí nos reuniríamos a las 4 de la tarde para jugarla. Me advirtió que me iba a sorprender mucho. En ese entonces, yo ya estaba casada y con un hijo de 3 años a quien le decíamos el Peque. El día de la reunión, yo llegué primero a casa de mi abue. En el camino me encontré una amiga y la invité. Después, llegó mi hermano con los 3 primos que traían la ouija. Venían con mi tía, la mamá de 2 de ellos. Sin querer, llenamos el pequeño comedor de mi abue, sentados alrededor. Ella estaba sorprendida con nuestra visita, pues no la habíamos avisado, pero estaba contenta. Ya antes, cuando ellos la jugaron primero, la ouija les dio su nombre. Dijo que era un espíritu mujer y se llamaba Lisa. Ellos la llamaban por su nombre cuando le hacían preguntas. Era mucha mi curiosidad y expectativa. Era algo completamente nuevo para mí y para todos. Los primos nos contaron que a la ouija se le hacían preguntas, escribiendo en el teclado únicamente la frase: Lisa, contesta la siguiente pregunta. Acto seguido, debías decir a voz abierta la pregunta. Después, había que esperar la respuesta en la pantalla, sin teclear nada, y que la respuesta era tan exacta que daba miedo. El amigo que prestó la ouija a mi primo le dio la instrucción que solamente él teclara las preguntas. Dice mi primo que pensó que se lo decía para cuidar el aparato y que nadie más metiera mano y lo fueran a descomponer. Lo extraño es que el amigo añadió que la ouija no iba a responder a ninguna otra persona que la teclara, ya que mi primo era el único que tenía permiso por parte del espíritu para manipular la ouija. Ese comentario de principio nos hizo dudar del primo porque creíamos que le había dado algún truco para manipular la ouija, pero él nos juró que no, que de hecho no le creyó al amigo cuando le dijo así, y que aceptó porque quería llevarla a su casa para mostrarla a los primos. Y efectivamente, así pasó. Cualquier otro que teclara la frase y después hiciera la pregunta, no le respondía. Cuentan los primos que también hubo algo raro durante el trayecto cuando ellos iban a casa de mi abue. Dicen que venían en el carro y uno de ellos traía la ouija recargada en las piernas y que de pronto se prendió sola y en su pantalla salió un mensaje que decía que estaba muy emocionada por llegar conmigo. Me llamó por mi nombre. También dijo que iba en el toldo del carro, disfrutando del aire. Este episodio les dio miedo porque nadie le estaba manipulando. El caso es que ya en casa de mi abue, en el comedor, todos los presentes estábamos amontonados viendo cómo el primo tecleaba la frase y posterior decíamos al aire las preguntas y cómo la pantalla daba las respuestas. Empezamos procurando hacer preguntas personales cada quien.
para que el primo que tecleaba no pudiera saber la respuesta por si había algún truco. En lo personal, me helé. Me comenzó a faltar la respiración del miedo que sentía. Mi cuerpo comenzó a temblar y no podía detener ese titiriteo. Mi boca se secó. Mis manos se entumearon. Volteaba a mi alrededor y todos los presentes estaban igual. No había un solo ser en la casa que estuviera tranquilo. Pero sí, estábamos tan maravillados que teníamos las ganas de continuar. No queríamos perder ni un solo momento para seguir jugando con Lisa. Mi tía, que estaba viendo todo sin preguntar y que ya antes había presenciado en su casa cómo jugaban sus hijos con la ouija, prefirió salirse al patio y desde lejos observar. Tenía mucho miedo, tanto que no podía soportar estar en el mismo espacio donde nos encontrábamos jugando. Ya alejada, mi tía decidió preguntarle a la ouija el por qué tenía tanto miedo. La ouija le contestó: porque una hermana tuya falleció por jugar con la ouija. Resulta que unos años atrás, una tía, hermana de ella, falleció muy joven, de 24 años. Su esposo la encontró muerta, sentada en el sofá. Estaba como dormida, recién bañada y maquillada. Ella estaba sola con su bebé recién nacida, porque su esposo había salido a comprar zapatos a sus otros 2 hijos. Él se fue cuando ella apenas iba a bañarse. Nunca se supo de qué murió. Su certificado dice que de pulmonía fulminante. Ella solía jugar con la tabla de la ouija cuando era adolescente. Lo que no nos gustaba de la ouija electrónica es que invariablemente, en todas las respuestas, nos contestaba con groserías y majaderías. Daba respuestas ofendiendo a los asistentes y pedía que pusieran su música. Para seguirnos contestando, los primos pusieron en el estéreo un cassette con música de rock alocado, que más bien parecía música satánica. Se oía muy feo, pero a ella le gustaba y era como condición para seguirnos contestando. Ese día, de pronto empezó a llegar más familia sin querer. Eran ya como las 5 de la tarde. Era raro que la familia visitara a mi abue en un día laborable entre semana. Primero, llegó otra tía vecina de mi abue. Pasó a ver si necesitaba algo. Después, llegó un hijo de ella, quien fue a buscarla. Cuando él tocó la puerta de la calle, lógicamente no sabíamos quién tocaba y le preguntamos a la ouija: ¿quién toca? Y nos dio el nombre de mi primo. ¡Wow! Nos sorprendió. Después, llegó mi esposo con mi hijo. Tocó la puerta y también le preguntamos a la ouija que quién tocaba. Di el nombre de mi esposo y dijo: viene con Peque. ¡Ah, caray! Volvió a acertar. Al poco rato, vuelven a tocar y le preguntamos quién tocaba. Nos respondió con el nombre de mi primo. Dijo: viene con sus niños. Le dijimos: di el nombre de los niños. Lisa respondió que no podía dar el nombre de los niños porque tenía prohibido meterse con los niños. Entonces yo brinqué. Le dije que por qué entonces había mencionado a mi hijo. Me contestó que nunca dijo el nombre de mi hijo, porque Peque es un apodo. Me quedé sorprendida con la respuesta. En este punto, ya éramos muchas personas presentes en casa de mi abue. Ya no cabíamos en el comedor y todos queríamos preguntar. Llegó un momento en que la ouija contestaba la pregunta y también aquellas que solo se susurraban. Aquellas que se escuchaba decir. Por ejemplo, estaba contestando la ouija una pregunta de una persona cuando mi primo, el de los niños, dijo al aire: pregúntale cuánto dinero traigo en la bolsa de mi pantalón, cantidad exacta. La ouija estaba contestando otra pregunta cuando enseguida le contestó a mi primo, sin que fuera su turno de preguntar. No traes ni un centavo en tu bolsa, dijo su nombre.
Eres un pobre diablo. Mi primo asombrado nos dice, efectivamente, no traigo ni un quinto. Y soltó una carcajada de pánico. Alguien le preguntó, ¿quién mató a Colosio? La ouija le respondió, no preguntes pendejadas. Si alguien sabe y lo pregona, que se dé por muerto. Además, yo solo respondo preguntas concernientes al que pregunta o en su entorno familiar. Así que déjense de pendejadas y síganme preguntando cosas personales que quieran saber. Fueron muchas preguntas, solo recuerdo algunas, como cuando le pedimos que dijera el nombre de cada uno de los asistentes, excepto los niños, claro, y empezó a nombrar a todos excepto el nombre de mi amiga. Solo dijo, la amiga de Grace. Yo le pregunté que por qué no decía el nombre de ella, y contestó que porque ella era una persona muy cercana a Dios y que no la podía mencionar. Cabe mencionar que mi amiga en ese entonces era catequista y misionera. Y en ese punto de preguntas y respuestas con la ouija, mi amiga ya estaba al punto del colapso, tenía mucho miedo. Dijo que no podía soportar más ese miedo que tenía y tampoco las majaderías y ofensas con las que contestaba ese aparato del demonio. Que qué bueno que no mencionó su nombre. Mi amiga, temblando, pálida y sin fuerzas, se despidió y se fue. Después de que se fue mi amiga, la tía, vecina de mi abue, nos sugirió pasarnos todos a su casa, porque en casa de mi abue estábamos todos muy apretados. La ouija, sin que se tecleara nada, puso que ya no quería jugar, que se sentía mal, que si insistíamos en jugar, lo íbamos a lamentar. Empezó a leerse en su pantalla, me siento mal, me siento mal, me siento mal, súbanle a mi música, fuerte, más fuerte, súbanle a mi música. Como no le subimos, ella puso, ya no voy a contestar si no le suben a mi música. Y empezó a poner muchas groserías, incoherencias. No entendíamos lo que aparecía en la pantalla. De repente, de la nada, dejó de responder. Se puso la pantalla en blanco. Le seguimos preguntando, pero ya no contestó. Mis primos subieron el volumen de la música lo más alto que aguantaron los oídos, para intentar que la ouija nos contestara y seguir jugando. Esa música era horrible, y el volumen alto se oía aún peor. De pronto aparece en la pantalla, dejen de rezar, me siento mal, súbanle a mi música, dejen de rezar. Mis primos, extrañados, bajaron el volumen a la música y preguntaron si alguien estaba rezando. Resulta que mi abue tenía un buen rato rezando porque también tenía miedo. Ella nos dijo, soy yo, estoy rezando para que ya dejen de jugar con eso. Acuérdense de su tía. Además, tengo muchísimo miedo. No sé a ciencia cierta qué nos pasó a todos los demás. Estábamos como enajenados, queriendo seguir jugando, pese a ese miedo desconocido, asombrados sobre de manera por las respuestas. A estas alturas, ya no solo queríamos que nos diera respuestas sabidas, es decir, que confirmaran nuestros pensamientos, nombres o ropaje, sino ir más allá, que nos dijera cosas que no sabíamos, como de qué íbamos a morir, o si tuviéramos vidas pasadas, qué oficio o profesión tuvimos en esas vidas pasadas, de qué morimos en la vida anterior, etc. La tía que invitó a que nos fuéramos a su casa se dirigió hacia la ouija pidiéndole que nos permitiera seguir jugando, que ya nadie iba a rezar y que no era necesaria la música, que nos dejara seguir jugando sin la amenaza de lo que podíamos lamentar, que teníamos muchas cosas que preguntarle, cosas que queríamos saber,
que nos diera la oportunidad de jugar tranquilamente, sin consecuencias. Lisa siguió sin contestar. Por un buen rato no apareció nada en la pantalla. Creímos que ya no contestaría nada. Mientras tanto, todos hablábamos del miedo que teníamos y repasando lo sucedido, cuando de pronto en la pantalla aparece una respuesta. Decía: solo por hoy los dejaré jugar. Solo por hoy, sin consecuencias. Si juegan conmigo después, habrá consecuencias que lamentarán. Apágame y vuélveme a aprender en tu casa, dijo el nombre de mi tía. Felices y con miedo, rara combinación. Nos trasladamos a la otra casa más amplia. Prendieron la ouija y empezamos a preguntar cada quien si tuvimos una vida anterior. Esta vez, la ouija dejó de responder majaderamente. Ya no decía groserías ni ofendía a nadie. Sus respuestas eran claras y respetuosas. Nos dijo a todos que cada uno tuvo vidas pasadas. Mencionó cuál fue nuestra vida, profesión u oficio en nuestra vida anterior y coincidía mucho con lo que cada quien era actualmente. Por ejemplo, dijo que mi tío, el esposo de la dueña de la casa, en su vida anterior fue periodiquero y que murió enfermo en una pandemia. En esta vida era editor de libros. A mi tía, la que vino con mis primos de la ouija, que canta hermosamente, le dijo que en su vida anterior fue una cantante de ópera muy famosa y que murió en una hambruna. Por cierto, a nadie nos dijo cómo moriríamos en esta vida. Eso le tenía prohibido decir, según comentó. A mí me dijo que yo fui una jugadora de voleibol llamada Gabriela Castro y que morí en un accidente automovilístico, que nací casi de inmediato. A mi esposo le dijo que fue ferrocarrilero y que no le podía decir de qué murió porque en esta vida iba a morir de lo mismo. En la actualidad, él es chofer particular. A un primo le dijo que fue un soldado ruso y que murió en una guerra. Mi abue nunca le preguntó nada. Alguien preguntó por ella: ¿qué fue mi abue en su vida anterior? Y Lisa contestó: fue una esclava que murió de hambre. No todos quisieron preguntar, seguían con miedo o no querían saber. Solo seguíamos preguntando los más escépticos o curiosos, o no sé cómo describirlo. Eran ya como las 10 de la noche. No habíamos ni comido. Nadie pensó en comer. No teníamos hambre. El tiempo se pasó muy rápido. Otra vez, llegó un momento en que la ouija ya no quiso jugar. Dijo: alguien sigue rezando. Ya no puedo seguir. Me siento mal. Pongan mi música. Cuando dijo eso, todos comprendimos que ya era tiempo de terminar el juego, porque la ouija se estaba transformando. Volvió a aparecer en la pantalla palabras incoherentes y sin sentido. Decidimos apagarla y terminar. Esto último que pasó nos envolvió a todos en un miedo inexplicable otra vez. Mi abue no dejaba de rezar mentalmente. Ese día, algunos nos quedamos a dormir en casa de mi abue, en las camas y en el piso de las recámaras. A pesar de que estábamos acompañados, nos sentíamos solos, desprotegidos, con miedo, con un abismo adentro que es inexplicable. Eso lo platicamos en ese momento. ¿Quién sabe por qué nos sentíamos así? Vuelvo a comentarles que Lisa únicamente nos dio permiso de jugar una vez, haciendo mucho hincapié en que, si volvíamos a jugar, tendríamos consecuencias fatales para nuestra persona.
Hasta aquí, la historia resultó un poco bizarra. Lo horrendo vino después. Hasta aquí el relato de Grace, amigo. Nos relata su experiencia jugando. Antes de preguntarte qué te pareció la historia, la segunda parte de este relato va a salir entre semana. Sí, lo estaríamos publicando en la semana porque es una historia que sí nos atrapó demasiado y tuvimos la oportunidad de contactar a Grace, quien comparte el relato con nosotros, y no solamente Grace, sino otro de sus familiares que estuvo presente ahí con ella, que experimentó toda esta situación. Se ofreció a contarnos la siguiente parte del relato, ¿no? Lo que sigue después de que jugaron, después de que tuvieron contacto con esto. Un pequeño contexto. Lisa, como lo menciona en el relato, la persona, el ser que les estaba contestando, solamente les dio oportunidad de jugar una vez. Sin consecuencias. Entonces, supongo que hubo algún intrépido que intentó... que siguió jugando y es ahí donde vinieron las consecuencias. Sí, y es que era lo que decíamos hace rato, hermano. Sobre todo este acto, güey, de jugar con una ouija, de manipularla o demás, siempre se divide en dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es toda la experiencia del sentarte, del jugar, llevar a cabo todo ese ritual, y viene la segunda etapa, que es la etapa de, pues, ya las consecuencias que esto trae, ¿no? Y desafortunadamente para la familia de Grace, aparentemente sí hubieron consecuencias, y son las que este familiar de Grace nos estaría contando en la segunda parte. Güey, sí, es una historia, vaya, sí te deja en shock, sí. Es increíble cómo el mismo ser, el mismo espíritu, te lo dice muy tajantemente, ¿no? Dice, güey, aquí no estoy para hacerme pendejo, no estoy para decir pendejadas. Si vas a jugar conmigo, vamos a hacerlo bien. Sí, ¿no? Pareciera que es alguien que está... Es que, güey, desde el inicio de la historia, o sea, de entrada creo que el punto más sobresaliente de esto es que era ya una parte digital, güey, o sea, ya no estamos hablando de la típica o cotidiana tablita de madera, ¿no? Que todos conocemos la anatomía de esa tablita, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de eso, güey, ya no estamos hablando de que fue de la manera rudimentaria, o sea, ya estamos hablando de que este tipo de situaciones trasladan, evolucionan y pues se empiezan a adaptar a la actualidad, güey, a lo contemporáneo, ¿no? Y estamos hablando de los 90s, o sea, exacto, cuando la tecnología no estaba era, al 100%. Es correcto, hermano, no era vaya, no era algo como tan avanzado como hoy en día, güey. O sea, si hoy en día me pones un aparato que da los nombres de las personas que llegan a mi casa o menciona situaciones relacionadas conmigo además, posiblemente te lo creería, ¿no? O sea, mi asistente de voz pues sabe muchas de mis actividades, ¿no? A hoy en la actualidad sería creíble, pero estamos hablando de que esto ocurrió a mediados de los 90. A principios de los 90. Justo como menciona Grace, cuando, güey, una PC era súper básica y aparte pues no era un equipo que pudiese fácilmente llegar a manos de, como lo menciona Grace, de familias humildes, ¿no? Entonces a mí desde ahí, güey, fue lo que me salta, ¿no? Cómo todo este tipo de situaciones paranormales, sobrenaturales se adaptan, güey, porque muchas veces creemos que está fuera de la tecnología, ¿no? Es que es algo tecnológico, es un aparato electrónico, no debería de tener esto, ¿no? Y no, güey, o sea, te das cuenta que este tipo de energías, este tipo de entes, de seres, sí se pueden apropiar de un aparato electrónico, de algo tecnológico y pareciera hasta incluso en sentido de burla, podríamos decir que se adaptan, ¿no? Así es, se modernizan. Incluso cuando contactamos a Grace para su relato, nos contaba fuera de cámaras, fuera de, ya en la charla normal, en la charla que nos lleva el relato, que hasta la fecha ha tratado de buscar un aparato similar, ha tratado de encontrar una explicación a ese aparato. Hoy por hoy, con la tecnología que hay, no he encontrado algo similar. No, es que, güey, ya para que te diga de manera precisa nombres de personas, quién va llegando, en dónde está ubicada, o sea, güey, no hay, o sea, hoy actualmente no hay, güey, necesitarías equipo tecnológico muy avanzado para que un ordenador te pueda describir un rincón de tu hogar, ¿sabes? O sea, necesitarías cámaras de entrada, te necesitarías procesamiento de datos. No, güey, es inimaginable el equipo que necesitarías hoy en día, hoy 2022, para que te pueda dar una respuesta tan precisa de estoy en tal mueble, junto a tal objeto, de tal manera.
No, güey, eso es escalofriante, o sea, y estamos hablando de inicios de los 90. Sí, hermano. Cuando esa tecnología no existía, güey, pues era un sueño ficticio el creer que un equipo electrónico pudiera desarrollar ese tipo de información. Y hoy, esta noche, reafirmo lo que tantas veces he dicho. Si juegas la Ouija, sí o sí vas a tener una consecuencia. Sí. A lo mejor no fatal, pero vas a tener alguna consecuencia, güey. Por eso es que nos menciona en el relato, ¿no? Te voy a dar permiso de jugarlo una vez. Si juegas conmigo más allá, tú Sí, pues y hasta vas a afrontar las pareciese, consecuencias. exacto, hasta pareciera que Te lo el está espíritu advirtiendo, que güey. está del otro lado se vio bondadoso, ¿no? Se vio amable y dijo, ok, vamos a tener nuestra experiencia hoy, pero hasta ahí, ¿no? Ese aparato, ese objeto es abrir sí o sí un portal, güey, o sea, y es un portal que no sabes qué hay del otro lado, no sabes con qué energía viene, no sabes con qué intenciones viene, que evidentemente no van a ser las mejores. Es que no hay una Ouija que te acerque con un ente Bueno, con un bueno, ente güey. blanco. Sí, no. aunque tú estés contactando a algún familiar, seamos realistas, no estás contactando a tu No, familiar, no. es a un ser, un ente que se está haciendo pasar Sí, es un demonio por una que ya persona tomó, buena, güey, en su exacto, momento. que ya tomó la parte o esa identidad de tu familiar e incluso se está aprovechando de eso para ganarse tu credibilidad, ganarse tu confianza, ¿no? Y sí, güey, yo lo seguiré diciendo, coincido contigo, la Ouija es la madre puerta, güey, es abrir la puerta de par en par a pase lo que tenga que pasar y entre lo que tenga que entrar. Y evidentemente jamás va a ser con las mejores intenciones, evidentemente jamás va a ser algo bueno y las consecuencias pueden, como mencionas, llegar a ser fatales, ¿no? Y centrémonos en esta parte de la experiencia, güey, o sea, esa parte del jugarla, del estar escuchando respuestas tan precisas, esa parte en la que Grace nos comenta que era bastante ofensiva, que era bastante agresiva, la entidad que estaba del otro lado, sí nos deja eso, güey, sí nos deja esa sensación de verga, es que ya no estás jugando con algo, ¿sabes? Con vi algo o sentí algo, güey, ya estás invitando a esa entidad a que forme parte de tu entorno y güey, te estás dejando súper vulnerable a que cualquier situación te pase. Antes no se salió de control estando ahí presente. Claro, porque había mucha gente, güey. Probablemente es que pudieron haber pasado dos escenarios, güey. El escenario que pasó, que bueno, hay muchísima gente, quiero darme a conocer, quiero que sembrar una semillita en su mente de sigue jugando, Sí. sigue jugando, porque yo me voy a alimentar de ahí. Sí. Entonces te doy permiso para que posterior yo me pueda alimentar de eso, o que ahí mismo hubieran tenido las consecuencias fatales. Sí. Pareciera que incluso esta entidad armó su pequeño escenario de cacería, güey, ¿sabes? Como de, a ver, aquí tengo a 10, 15, voy a ver de estos 10, 15, quiénes son los más vulnerables, quiénes son los más susceptibles, para en algún momento futuro poder volverme a acercar a ellos, ¿no? Y aparentemente lo logró, porque hay una segunda parte de la historia. Entonces yo siento que fue eso, güey, fue como su escenario de cacería, de voy a ver de todas estas mentes que tengo aquí, todas estas personas que tengo aquí, quién es la más vulnerable, quiénes son los más vulnerables, y ahí es a donde voy a ir, ¿no? Ahí es a donde voy a atacar, ¿no? Y pues sí, de entrada pues había gente que era inmune de alguna manera, como la amiga de Grave, que estaba muy acercada a la religión, quizá eso le dio como cierto escudo, güey, como cierta protección, ¿no? Su abuelita que en ese momento pues hizo uso de su fe y cuando empezó a rezar, que o sea, está rezando en la mente, como un aparato electrónico sabe que una persona está rezando, güey. Sí, es que evidentemente aquí estamos hablando, güey, de que ya no era un aparato electrónico, ¿sabes? O sea, ajá, sí, claro, ese era güey. era el canal que esta entidad utilizó para poder de alguna manera materializarse en el entorno que estaba viviendo la familia, ¿no? Y sí, güey, deja una sensación escalofriante, deja una sensación de ansiedad, de desesperación. Vuelvo al tema que citabas al inicio del episodio, güey, yo no sé cómo reaccionaría si, güey, ahorita mi celular empieza de pronto a decirme, no sé, güey, te estás sacando un moco, o estás volteando a tal lado, o estás hablando con Mauricio, ¿no? Güey, me sacaría, me friquearía, sería como de, güey, qué verga, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ahora imagínate vivirlo en ese momento. Estamos hablando de que eso fue hace ya 30 años, güey. O sea, 30 años, güey. Cuando soñaba, no podíamos ni siquiera soñar con un asistente de voz, ¿no? O sea, la tecnología era tan rudimentaria que en nuestra mente no podíamos dimensionar la capacidad de poder llevar a cabo ese tipo de actividades, ¿no? Darte nombres precisos, darte información precisa, saber quién estaba haciendo qué, en qué momento y de qué manera. Entonces sí deja esa sensación escalofriante, una experiencia bastante
fuerte la que vive esta familia. Y es tentadora, güey, porque... Tentadora, sí. Yo te puedo decir que no jugaría con eso, pero me tentó el relato en saber qué yo hubiera hecho en mi vida pasada, güey. Sí. O sea, si yo hubiera estado en ese momento, creo que también me hubiera incluido en hacerle un cierto tipo de preguntas. Y es lo que dices, busca como el entorno correspondiente, hace que el entorno lo juegue a su mood para que tú caigas, güey, Sí. para que digas, ¿quieres más? ¿Quieres Sí. más? Es que es el ¿Quieres gancho, más? güey. Es el gancho, ¿sabes? Te voy a dar lo que tú me estás pidiendo a cambio de qué. O sea, es el gancho, güey. Tú estás recibiendo información. Al final del día la información es poder. Creo que todos nos dejamos cautivar, nos dejamos seducir por esa parte de la información, por ese poder que nos da la información. Porque simple y sencillamente pues ataca nuestra curiosidad o ataca nuestra parte curiosa. Entonces es el gancho. Es ok, yo te doy lo que tú quieres, que es información. Yo te doy lo que tú quieres, que es contactar a un ser querido que ya no está contigo. Yo te doy lo que tú quieres, que es saber cómo conseguir el éxito, cómo conseguir dinero, cómo obtener salud, cómo obtener esto. Pero a cambio de qué, güey. El costo es alto. Es bro. alto. Sí. Nunca sabes cuál es el costo. Jamás. Creo que jamás, ni siquiera podríamos dimensionar cuál va a ser el costo de obtener eso, ¿sabes? Porque al final es nada, güey. Lo que obtienes es nada a La cambio de lo que comparación, terminas pagando. pues es tu vida, güey, prácticamente. Sí. Es una O la vida de consecuencia. algún ser querido, güey. De alguna persona allegada que estuvo contigo viviendo esa experiencia, ¿no? Muy fuerte, güey. Muy fuerte la parte de esta experiencia que vivió la familia de Grace. Encantado con la manera en la que Grace nos describe todos los eventos, güey. Sí te transmite esa parte de ansiedad, güey. Esa parte de asombro, ¿sabes? Porque creo que hasta este punto la familia solo estaba asombrada y un poco de miedo, sí. Pero como Grace dice, ¿no? Esa extraña sensación de felicidad, que más bien era emoción, güey. Era curiosidad que ellos transmitían en felicidad, pero al mismo tiempo esa parte de miedo, güey, de Sí. qué está pasando, ¿no? Esto es real o no. Muy fuerte, amigo, muy fuerte el relato de Grace. Hay que esperar, vamos a quedar a espera la segunda parte de este relato, porque creo que sí esta nos deja esa sensación de escalofrío. No Las me quiero ni consecuencias, imaginar, güey. güey, sí. Sí. Ya las estoy imaginando, güey. Raza allá en casa, decidimos también, así como ustedes, nosotros quedarnos con ese suspenso, güey. Sí. Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias, no sabemos absolutamente nada que pasó después de esto. Quisimos llevar este episodio, tanto así como ustedes como nosotros, tuviéramos esa sorpresa, güey, ese suspenso, güey, de qué es lo que va a pasar después. Esto es el primer relato de la experiencia del jugar la Ouija. En la semanita vamos a sacar la segunda parte de las consecuencias del jugar la Ouija. Exacto, así es, amigo. Entonces todos vamos a quedarnos en espera. Va a estar interesante escuchar de la voz de alguien que lo experimentó, de la voz de alguien que lo vivió, cuáles fueron las consecuencias de este acto que llevó a cabo la familia de Grace, ¿no? Y pues nada, recordarle a la audiencia, güey, que para que no se pierdan la segunda parte, pues no se olviden de suscribirse al canal. Publicamos este episodio en video en YouTube. También lo pueden escuchar a través de Spotify y de Amazon Music. Suscríbanse a todas las plataformas, activen las notificaciones para que estén atentos a cuando publiquemos la segunda parte. Muchísimas gracias por estar conmigo Gracias en a ti, mesa. hermano. Estuvo fuertecito. Gracias. Una noche escalofriante nuevamente. Como siempre, hermano. Como siempre, Allá en casa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan una gran noche. Esperemos que puedan dormir. Esperemos que puedan chutarse este episodio sin temor alguno. Que si es así, realmente los comprendo. Nosotros aquí en mesa realmente nos estamos cagando de miedo. Allá en casa me imagino que es algo similar. Pero bueno, esperemos puedan concebir el sueño. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermanito. Allá en Un casa, placer. muchísimas gracias. Les mandamos un besito en sus colitas. Hasta la próxima.